Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les voy a pasar un video a continuación donde un ex primer ministro italiano y también presidente de la Comisión Europea en el periodo 1999-2004, el que transitó, digamos, la introducción desde las monedas nacionales al euro, entonces tuvo un encargo en aquellos años muy importante, agrede y acosa a una periodista de área de centro derecha. Y en la segunda parte del video voy a hablarles también de cómo un político de extrema izquierda, ya en pensión, atacó en una entrevista en forma muy violenta a la primera ministra de Italia, diciendo que si él hubiese estado escuchando una intervención de ella en la Cámara de los Diputados, le hubiese tirado un objeto contundente. Antes de seguir con el video, suscríbete al canal, compártalo entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. El objeto de la discusión fue un discurso de Giorgia Meloni donde ella dice que no se siente parte, que no condivide un manifesto de Ventotene, el manifesto de Ventotene en particular, que fue escrito por 3 desterrados de la época fascista en una pequeña isla italiana al frente del Lazio, entre Lazio y Campania, durante la Segunda Guerra Mundial. En este manifiesto en particular, ellos consideran que se debería llegar a una Europa federal, donde los países pierden su característica como estados y le dan el poder a esta Europa federal, extrañamente algo parecido a lo que hay hoy día, pero además ellos dicen que la propiedad privada no debería existir. Entonces es un manifiesto fuertemente limitativo de las libertades individuales. Justamente la primera ministra lo critica. A raíz de esto, la periodista Lavinia Orefici entrevista al ex presidente de la Comisión Europea y también primer ministro italiano, el cual primero le contesta en modo muy poco respetuoso, pero le jala il pelo. Ma che cavolo mi chiede? Io ho mai detto una roba del genere in vita mia? È un passaggio del manifesto di Ventotene. Non lo so benissimo, signora, credo non sono mica un bambino, sa. Non lo so benissimo, signora, credo non sono mica un bambino, sa. Cuando cuestionan al expresidente Prodi por qué le jaló el pelo, él dijo que no era cierto, que le había tal vez tocado la espalda. Sin embargo, hay videos que demuestran que le jaló el pelo. Entonces, primero que todo, tenemos que analizar y contextualizar este acto. Primero, una persona de alto poder, que en su vida ha sido reconocido por sus logros, que es considerada en cierta medida una vaca sagrada en Italia, tiene el derecho de tocar a una mujer que no la piensa como él y jalarle el pelo. Y no solo, hablarle en forma muy poco respetuosa, burlándose de ella y alzando la voz. Ahora bien, aquí estamos al frente de dos fenómenos extremadamente graves. Primero, el señor Prodi acosó a la periodista, porque él no tenía ningún derecho, a mi criterio, de tocarla, menos jalarle el pelo. Ese es claramente un acoso. No sé con qué finalidades, a mí me parece un gesto patriarcal, lo que la izquierda, los zurditos gritan, el patriarcado, me parece un ejemplo de esto. Y además, lo más desagradable, alguien que tiene tanto poder, que tiene el derecho de pisotear los que no les gusta. Por ejemplo, esa periodista que le hacía una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué? El manifiesto de Ventotene como un gran ejemplo de lo que debería ser Europa, pero es un manifiesto de tipo altamente illiberal. Por lo tanto, no debería ser un ejemplo o, en cierta medida, debería ser criticado. Cosa que no hacen y quien lo critica, obviamente, va en contra de ellos y les da el derecho de pisotear de esa forma a los demás. Lo que más es extraño de lo que ocurrió es que finalmente la prensa italiana, a excepción de 2 o 3 periódicos de tendencia de centro-derecha, defendió al acto del señor Prodi, a pesar de la evidencia de haber jalado el pelo de la periodista. Extraño, ¿verdad? Imagínense si este evento los hubiese hecho un político de derecha hacia una periodista de izquierda. Imagínense lo que hubiese pasado. 2 pesos y 2 medidas completamente diferentes.
El otro evento también es muy desagradable y considero inclusive peor. ¿Por qué? Porque este señor dice que quisiera lanzar a la primera ministra mujer un objeto contundente. Si alguien tira un objeto contundente a alguien y este objeto golpea a la persona en un punto equivocado, en la cabeza, en un ojo o en un punto crítico, puede hasta matar a la persona. Entonces, en cierta medida, él dice que le tira un objeto contundente, que sí lo hace por demostrar su desacuerdo con las consideraciones que la primera ministra había hecho. Pero, de facto, es una agresión que podría convertirse en un magnicidio hacia una mujer. Esos son factores importantes porque tenemos los surditos del mundo que gritan al feminicidio. Entonces, al frente de esta afirmación, estamos al frente de algo igual de grave potencialmente que un feminicidio, aunque que queda hipotético porque el señor no le tiró el objeto. Pero ninguno del mundo de la izquierda critica esto. Si alguien tirara a un primer ministro un objeto contundente y por alguna razón el primer ministro en cuestión se muere, estaríamos al frente de algo muy grave porque estaríamos al frente de un magnicidio. Lo que es muy extraño, repito, es cómo la prensa italiana, una prensa que realmente tiene poca cultura, a mi criterio, por los que leen en italiano se dan cuenta, pocas ideas y totalmente incapaz de ser objetiva. Es una prensa totalmente ideologizada, a excepción de 2 o 3 periódicos que no la piensan como la gran mayoría de medios. Es una prensa ideologizada que no es capaz de autocriticarse, que no es capaz de ninguna fantasía y que no es capaz de contextualizar los hechos por lo que son. Porque estos 2 hechos son 2 hechos extremadamente graves. Primero, el poder de alguien que se siente poderoso, que se siente un señor octogenario, Romano Prodi, igual que el otro, pero se siente protegido de su poder, que puede hacer lo que quiere, puede calarle el pelo a alguien, puede tocar a alguien sin el permiso, imagínense. Y el otro puede decir que le quiere tirar algo, una piedra o un objeto contundente. Una piedra, por ejemplo, es un objeto contundente, puede ser una estatua, algo duro, y nadie los critica, nadie los toca. Esa es la realidad que tiene que enfrentar el gobierno de Giorgia Meloni y de esa inteligencia o, entre comillas, o deficiencia cultural que hay, donde nadie es capaz de decir las cosas por las que son y nadie tiene la honestidad intelectual de criticar los eventos que ocurren, repito, por lo que son. Considero que el señor Romano Prodi hubiese tenido que pedirle disculpa a la periodista, pero en lugar de pedirle disculpa, mintió y afortunadamente quedó grabado en el vídeo que estaba mintiendo y se demostró finalmente este señor por lo que es, un mentiroso. Porque si es evidente que le jala el pelo, si hay un vídeo que lo demuestra y él dice que no lo hizo, es un mentiroso, es un dato de facto. El otro hecho es, a mi criterio, aún más grave porque involucra la violencia. ¿Por qué tiene que haber violencia en el debate político? ¿Por qué y con qué derecho un ex primer ministro italiano o un ex presidente de la Comisión Europea tiene el derecho de pisotear a los demás, de tratarlos mal, de tocarlos, o inclusive alguien, como hizo Fausto Bertinotti, el hecho de poder decir, te tiro, o quisiera tirarle, o hubiese querido tirarle un objeto contundente? Esa es la realidad de la cosa y las dificultades que tiene que enfrentar Giorgia Meloni en ese ambiente político italiano que no es nada amistoso. Mientras tanto, muchas gracias, denme su like, suscríbase al canal y los veo en mi próximo análisis.